Brasil, oficialmente es una república federativa, conformada por la unión de 26 estados federados y por el Distrito Federal, divididos en 5.564 municipios, ubicado en América del Sur, el cual limita con Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, Argentina, Uruguay y Paraguay, al este con el Océano Atlántico, y al oeste con Bolivia y Perú. Estuvo habitado originalmente por diversos grupos indígenas. Tras el Tratado de Tordesillas, Brasil fue el segmento del continente americano que correspondió al Reino de Portugal, del cual obtuvo su independencia. Es el quinto país más poblado del mundo, aunque presenta un bajo índice de densidad poblacional. Organización territorial. Brasil es una federación constituida por la unión indisoluble de 26 estados miembros, un distrito federal y los municipios. Los estados y municipios poseen la naturaleza de una persona jurídica de derecho público, por lo tanto, como cualquier persona en el territorio nacional, tiene derechos y obligaciones establecidos por la Constitución de 1988. El poder ejecutivo es ejercido por un gobernador elegido cada 4 años. El poder judicial se ejerce por los tribunales estatales de primera y segunda instancia que velan por la administración de la justicia. El Distrito Federal tiene características comunes a los estados y municipios, aunque al contrario de los estados miembros, no puede ser dividido en municipios. Los estados de la federación están agrupados en 5 regiones geográficas: centro-oeste, nordeste, norte, sudeste y sur. Los municipios son una circunscripción territorial dotada de personalidad jurídica y con cierta autonomía administrativa. Son las unidades autónomas más pequeñas de la federación y cada uno de ellos tiene su propia ley orgánica que define su organización política, aunque está limitada por la Constitución Federal. Demografía. La población de Brasil, conforme a lo registrado en el Censo de Población de 2010, es de más de 190 millones de habitantes. La población está fuertemente concentrada en las regiones sudeste, mientras que las 2 regiones más extensas, el centro-oeste y el norte, que conforman el 64,12% del territorio brasileño, cuentan con apenas 29,8 millones de habitantes. Las áreas metropolitanas más grandes son las de Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte con 20,8, 12,1 y 5,7 millones de habitantes, respectivamente. La mayoría de los brasileños descienden de los pueblos indígenas del país, colonos portugueses, inmigrantes europeos y esclavos africanos. Idioma. El idioma oficial de Brasil es el portugués, que es hablado por casi toda la población y prácticamente es la única lengua usada en los medios de comunicación, negocios y para fines administrativos. Las excepciones a esto son el municipio de São Gabriel da Cachoeira, donde el ñengatú, una lengua indígena sudamericana, cuenta con el estatus de cooficial junto con el portugués. Brasil es el único país americano cuya lengua materna es el portugués, lo que convierte a este idioma en una parte importante de la identidad nacional brasileña y le proporciona una cultura nacional distinta a la de sus vecinos de habla hispana. El portugués de Brasil tuvo su propio desarrollo, influenciado principalmente por las lenguas amerindias y africanas. Como resultado, el portugués brasileño es un poco diferente, principalmente en la fonología, al portugués europeo y de otros países lusófonos. Hay 180 lenguas indígenas que predominan en las áreas remotas, y hay otras lenguas que son habladas por los inmigrantes y sus descendientes. Existen comunidades significativas de hablantes de alemán e italiano en el sur del país, las cuales están influenciadas por el idioma portugués. Religión. La Constitución establece la libertad de culto y la separación Iglesia-Estado, haciendo de Brasil un Estado oficialmente laico. La legislación prohíbe cualquier tipo de intolerancia religiosa, aunque la Iglesia Católica goza de un estatus más privilegiado.
Educación. La Constitución Federal y la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional determinan que el gobierno federal, los estados o Distrito Federal y los municipios deben gestionar y organizar sus respectivos sistemas de enseñanza. Cada uno de estos sistemas de educación pública es responsable de su propia manutención, que genere fondos, o bien, los mecanismos y fuentes de recursos financieros. La nueva Constitución reserva el 25% del presupuesto del Estado y 18% de los impuestos federales y tasas municipales para la educación. Geografía. El territorio brasileño es atravesado por dos líneas geográficas imaginarias. El Ecuador, que pasa por la desembocadura del Amazonas, y el Trópico de Capricornio, que cruza por la ciudad de Sao Paulo. Brasil es el quinto país más grande del mundo, después de Rusia, Canadá, China y Estados Unidos, además de ser el tercero más grande de América, con una superficie total de 8.514.876,599 kilómetros, incluyendo 55.455 kilómetros de agua. La topografía brasileña también es muy diversa, e incluye varias colinas, montañas, planicies, mesetas y cerros. Brasil cuenta con un sistema denso y complejo de ríos, uno de los más extensos del mundo, con 8 grandes cuencas hidrográficas que drenan en el Atlántico. El río más importante es el Amazonas. El clima de Brasil dispone de una amplia variedad de condiciones climáticas en una región grande y con una topografía variada, aunque se puede considerar que la mayor parte del país cuenta con un clima tropical. No existe una estación seca como tal, aunque sí existen algunas variaciones en la cantidad de precipitaciones entre cada periodo del año. La gran extensión territorial de Brasil comprende diferentes ecosistemas, como la Amazonia, reconocida por albergar la mayor diversidad biológica en el mundo, la Mata Atlántica y el Cerrado, que también sustentan una gran biodiversidad, por los cuales Brasil es clasificado como un país megadiverso. La rica vida silvestre de Brasil refleja la variedad de hábitats naturales. Los científicos estiman que el número total de especies vegetales y animales en Brasil es de aproximadamente 4 millones. Dentro de los grandes mamíferos brasileños se incluye a pumas, jaguares, ocelotes, zorros vinagre, zorros, coyameles, tapires, osos hormigueros, perezosos, zarigüeyas y armadillos. El patrimonio natural de Brasil está seriamente amenazado por la ganadería, la agricultura, la explotación forestal, la minería, el reasentamiento, la extracción de petróleo y gas natural, la sobrepesca, el comercio de especies salvajes, las presas e infraestructura, la contaminación del agua, el cambio climático, el fuego y las especies invasoras. Economía. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Brasil es la mayor economía de América Latina y la segunda del continente, detrás de los Estados Unidos, la sexta economía más grande del mundo según su PIB nominal y la séptima más grande en términos de paridad de poder adquisitivo. El país cuenta con varios sectores económicos grandes y desarrollados como el agrícola, minero, manufacturero y el de servicios, así como un gran mercado de trabajo. Los principales productos de exportación incluyen aeronaves, equipos electrónicos, automóviles, alcohol, textiles, calzado, hierro, acero, café, jugo de naranja, soya y cornet de hez. El país ha venido expandiendo su presencia en los mercados financieros internacionales y en los mercados de commodities y forma parte de un grupo de 4 economías emergentes llamadas BRIC. En 1994 se fijó una tasa de cambio fija con respecto al dólar estadounidense para la moneda de Brasil, el real brasileño.
Sin embargo, después de la crisis financiera asiática de 1997, la crisis rusa de 1998 y de una serie de eventos adversos que le siguieron, el Banco Central de Brasil alteró temporalmente su política monetaria hacia un régimen de fluctuación administrada, mientras atravesaba la crisis monetaria, hasta que se definió la modificación del régimen de cambio libre fluctuante en enero de 1999. A mediados de 2002, el país recibió un pago de rescate de dólares americanos 30,4 mil millones de Fondo Monetario Internacional. La economía brasileña, recientemente clasificada como grado de inversión, es diversa y abarca la agricultura, la industria y un número variado de servicios. Actualmente el país ha conseguido imponer su liderazgo global gracias al desarrollo de su economía. La fuerza económica que ha demostrado se debe, en parte, al boom mundial en los precios de las commodities y de los mercados para su exportación, como la carne bovina y la soya. Las perspectivas de la economía brasileña también mejoraron gracias al descubrimiento de enormes reservas de petróleo y gas natural en la cuenca de Santos. Al convertirse en una potencia mundial en la agricultura y en recursos naturales, Brasil alcanzó su mayor auge económico de las últimas 3 décadas. La actividad industrial está concentrada geográficamente en las áreas metropolitanas de São Paulo, Río de Janeiro, Curitiba, Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte, Manaus, Salvador de Bahía, Recife y Fortaleza. Brasil comercializa regularmente con más de una centena de países, y el 74% de los bienes exportados son manufacturas o semimanufacturas. Cultura. La cultura de Brasil es el resultado de la mezcla de las tradiciones y costumbres propias de los 3 grupos que dieron forma a la identidad nacional actual: los amerindios nativos, los colonizadores portugueses y los inmigrantes africanos y europeos. La base de la cultura brasileña se deriva de la cultura portuguesa, a causa de sus fuertes lazos con el imperio colonial portugués. Entre la herencia cultural portuguesa aún presente en el país se encuentran el idioma portugués, el catolicismo romano y los estilos arquitectónicos coloniales. Gobierno y política. La Federación Brasileña está formada por la unión indisoluble de 3 entidades políticas distintas: los estados, los municipios, y el Distrito Federal. La Unión se conforma por los estados, el Distrito Federal y los municipios, son las esferas del gobierno. La federación está definida en 5 principios fundamentales: soberanía, ciudadanía, dignidad de la persona, los valores sociales del trabajo y de la libre iniciativa, y el pluralismo político. La clásica división del poder en 3: ejecutivo, legislativo y judicial está establecida oficialmente por la Constitución. El ejecutivo y el legislativo están organizados de forma independiente en las 3 esferas del gobierno, en tanto que el judicial solo está organizado a nivel federal y en las esferas estatal y del Distrito Federal. Todos los miembros del poder ejecutivo y del legislativo son elegidos directamente. Los jueces y otros funcionarios judiciales son nombrados tras aprobar un examen de admisión. El voto es obligatorio para los ciudadanos alfabetizados entre 18 y 70 años, y es facultativo para analfabetos y aquellos con 16 a 18 años de edad o con más de 70 años. Junto con varios partidos menores, 4 partidos políticos se destacan en las elecciones: el Partido de los Trabajadores, PT, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, y el Demócratas, DEM. Casi todas las funciones gubernamentales y administrativas son ejercidas por autoridades y agencias del Poder Ejecutivo. Brasil es una república democrática con un sistema presidencial. El presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno de la Unión, y es elegido para un mandato de 4 años, con la posibilidad de reelegirse para un segundo mandato consecutivo. También es el responsable del nombramiento de los ministros de Estado, que lo ayudan en el gobierno.
Las sedes legislativas de cada entidad política son las principales fuentes del derecho en Brasil. El Congreso Nacional es la legislatura bicameral de la Federación, compuesto por la Cámara de Diputados y por el Senado Federal. Las autoridades judiciales solo ejercen funciones jurisdiccionales, casi exclusivamente. 15 partidos políticos están representados en el Congreso. Esto se debe a que es común que los políticos cambien de partido y, de esta forma, la proporción de asientos parlamentarios ocupados por los partidos cambia regularmente. Leyes. La ley brasileña está basada en la tradición del Código Civil, parte del sistema romano-francés. Así, los conceptos de derecho civil prevalecen sobre las prácticas del derecho anglosajón. La mayor parte de la legislación brasileña está codificada, a pesar de que los estatutos no codificados son una parte significativa del sistema, desempeñando un papel complementario. El sistema jurídico se basa en la Constitución Federal, que fue promulgada el 5 de octubre de 1988, y es la ley fundamental del país. Los estados tienen sus propias constituciones, que no deben entrar en contradicción con la Constitución Federal. Las entidades legislativas son la principal fuente de los estatutos, aunque, en determinadas cuestiones, organismos de los poderes judicial y ejecutivo pueden promulgar normas jurídicas. Por su parte, los municipios y el Distrito Federal no tienen constituciones propias, sino leyes orgánicas. La aplicación de la ley es administrada por las entidades del Poder Judicial, aunque la Constitución Federal permite que el Senado Federal interfiera en las decisiones jurídicas en ocasiones muy especiales. También existen jurisdicciones especializadas como el Tribunal Militar, el Tribunal del Trabajo y el Tribunal Electoral. El tribunal más alto es el Supremo Tribunal Federal. Relaciones exteriores. Aunque algunos problemas sociales y económicos impiden que Brasil ejerza un poder global efectivo, el país es un líder político y económico en América Latina. Sin embargo, esta afirmación es parcialmente rechazada por otros países, como Argentina y México, que se oponen al objetivo brasileño de obtener un lugar permanente como representante de la región en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Actualmente el país tiene como objetivo reforzar sus lazos con otros países de América del Sur y ejercer una diplomacia multilateral, a través de organizaciones como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. La política exterior vigente de Brasil está basada en la posición del país como una potencia regional en América Latina, un líder entre los países en vías de desarrollo y una de las superpotencias emergentes. En general, la política exterior brasileña se ha reflejado en el multilateralismo, la resolución de disputas de forma pacífica y la no intervención en los asuntos de otros países. La Constitución también determina que el país debe buscar una integración económica, política, social y cultural con las naciones latinoamericanas en materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia en los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, HRC. Brasil ha firmado o ratificado los siguientes tratados internacionales. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Convención sobre los derechos del niño. Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.